¿Quién como Dios? Muy bien, varón y mujer los creó, eso está en Génesis 1:27. Lo que decíamos ahorita, no es lo mismo hablar de hombre que hablar de varón, ¿se acuerdan? Decíamos, entonces varón y mujer significa eso. La diferencia, una cosa importantísima. En Santo Tomás hay 4 tipos de leyes, ¿cierto? ¿Quién sabe cuáles son? Un punto extra el que se le sepa. La ley natural, Bien, una. la ley divino positiva, Muy bien, ajá. la ley Divino positiva, exacto. ¿Ah? La ley. ¿Ah? ¿Ah? No, esas no son. Esas no están, sino. Cierto. La ley humana positiva, ¿cierto? Que es como. Y la ley eterna. Eterna. Entonces, ley. A ver, 4, muy sencillitas. Digamos, empezamos por la divina. Divina. Ley divina. Ley humana. Ley eterna. Y ley natural. ¿Mm? Tiene que ver con tal moral, sí. Entonces miren, la ley divina es los mandamientos. O sea, las leyes que Dios colocó. ¿Cierto? Los mandamientos. La ley humana, pues lo que el Congreso legisla y entonces son leyes que hacemos los humanos, positivas, ¿cierto? Son las leyes que hacemos los humanos, ¿cierto? Que nosotros tenemos el deber cristiano de obedecerlas siempre y cuando no sean injustas, ¿cierto? Porque hay una tradición también pues que dice, que viene desde Santo Tomás, que una ley injusta no es ley. Aunque eso tiene también su explicación profunda, qué significa, qué quiso decir él con eso, eso. Pero no le vamos a botar corriente a eso. Luego viene la ley eterna. Uno confundiría por nombres la divina y la eterna. Son distintas completamente. La divina tiene que ver con las leyes de esto se hace, esto no se hace, o sea, los mandamientos. La ley eterna es muy distinta. Significa el gobierno que le dio Dios a todas las cosas. O sea, las leyes de todas las cosas que Dios colocó. El orden de las cosas, si se quiere. Cuando el Salmo dice, les dio a todo consistencia una ley que no pasará. ¿Se acuerdan de eso? Una ley que no pasará, dice el Salmo. O sea, eso es la ley que es eterna. Santo Tomás dice, bueno, entonces, ¿será que es una ley o son muchas? Pues la ley sobre todo lo que ha sido creado. Las cosas obedecen a una ley que Dios le dio. Dios le dio un orden a la creación, ¿cierto? A todo, tanto lo espiritual como lo material. Hay un orden especial para todas las cosas. Eso es ley eterna. Y luego ley natural. Ley natural es la que vamos a estudiar aquí. Yo quería hacer la distinción para que no nos enredáramos, para que uno supiera eso. Pero ley natural entonces es algo que está más bien inscrito en nuestro corazón. Ley natural, dice Santo Tomás, es eso que para nosotros resulta siendo autoevidente. Cualquier persona con recta intención puede reconocer la ley natural. Es eso que a nosotros nos dice que si yo a ti te hago una promesa y la cumplo, eso es bueno, ¿cierto? Que uno no le aplaude a una persona que incumple una promesa, por ejemplo. Que uno no le aplaude a una persona que le falla a su esposa. Que las cosas básicas, lo autoevidente, eso tiene que ver con la ley natural, ¿cierto? Es una tradición que ha aplicado no solamente en la tradición de la iglesia, sino ha cogido muchos de los filósofos griegos también, decían mucho, incluso en los romanos. Cicerón hablaba de la ley natural muchísimo. Él decía, todo lo tenemos que discernir a partir de la ley natural. Es donde las leyes deben hacerse conforme a la ley natural. la conciencia. No es la conciencia. Es como la conciencia interpreta con base en la ley natural, porque la conciencia tiene que ver con facultad. La ley natural es más bien una cosa, más bien es lo que está inscrito. O sea, yo interpreto de las cosas creadas una ley. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, es muy sencillo que la vida debe ser preservada. Eso nos lo dice la ley natural. Entonces, por eso es muy importante, porque uno puede hacer un argumento desde las leyes divinas, por ejemplo, contra el aborto, claro, no matarás, ¿cierto? Pero también se puede hacer un argumento desde la ley natural. Santo Tomás muchas veces iniciaba desde el terreno de la ley natural, porque a él cuando argumentaba le importaba mucho iniciar desde el terreno común para luego traerlo al terreno propio. O sea, él siempre partía de eso. Entonces, por ejemplo, él decía, a ver, la existencia de Dios. Entonces están las vías de la existencia de Dios, ¿cierto? Las que él colocó son 5. Eso. Entonces él no arranca diciendo es que el Génesis dice, no, él arranca diciendo, a ver, las cosas son contingentes, entonces como todas las cosas son contingentes, debe haber una causa necesaria y eficiente, entonces ese le llamamos Dios. Así. Y la gente dice, ve, tienes razón, las cosas acaban, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil desde la ley natural interpretar eso. Entonces luego ya Dios existe, pues venga, ahora sí le muestro la revelación, ahora sí lo trae al terreno propio. Pero inicia desde la natural. Bien con eso.
Perfecto. La ley natural, lo que quiero que sepan es la ley natural es objetiva. Objetiva, es lo que es. Punto. Por eso es importante argumentar desde la ley natural. De hecho, por ejemplo, en el derecho hay una corriente que se llama el iusnaturalismo, ¿cierto? Derecho natural, que es una cosa muy interesante, muy bonita, que hoy el mundo se ha querido olvidar de eso, pero ahí está Santo Tomás precisamente es uno de los expositores de eso. Hoy en día hay un autor muy bueno que se llama John Finnis. Los que son abogados se lo recomiendo muchísimo. Tiene un libro que se llama Ley Natural y Derechos Naturales. Buenísimo. ¿Cómo? El nombre, vamos a escribirlo. Ley Natural y Derechos Naturales. Esto es más un paréntesis, pero es bueno que lo conozcan. John Finnis. Un campeón. Ley natural y derechos naturales. Sí, se llama el libro de él. Sí, eso es muy bacano. Es un poquito denso, pero el que le guste eso bien pueda. Entonces, bueno, muy bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros aquí lo que vamos a hacer con esta charla es responder a esto de la ley natural. ¿Qué significa al final? O sea, Dios ha trazado un orden perfecto y una naturaleza a todas las cosas. Esta charla es la respuesta perfecta, o sea, completa a la ideología de género. O sea, nuestra respuesta ante todos estos temas de ideología de género no es tanto decir, mira, listo, tú pórtate como se te dé la gana, pero no me lo impongas o no te metas. Más allá de todo eso, es que tú, si te portas de esta forma, te estás haciendo un daño. Porque estás yendo contra una ley que hay tuya en tu naturaleza. ¿Me van a entender? Es importante eso, porque uno también tiene que hacer ese argumento. A veces uno cae como en el argumento muy liberal, como, bueno, mira, sí, más bien tú defínete como se te dé la gana, pero a mí no me lo impongas. No, es que si te haces eso, te estás haciendo un daño. La ideología de género tiene un detalle, que es importante estas palabras que coloqué aquí. Esencia, existencia, diseño, destino, etos y telos. Estas las vamos a explicar ahorita, son como feas, pero después las explicamos. Primero estas dos, esencia y existencia. En la ideología de género es más común hablar no tanto de esencia y existencia, sino de naturaleza y cultura. ¿Han escuchado eso? Por supuesto que lo han escuchado. La ideología de género le encanta hablar de eso. Entonces, un resumencito, no vamos aquí a dedicarle mucho tiempo a eso, pero es para que tengamos una idea. Esta mujer llamada Simone de Beauvoir, ¿cierto? ¿Han escuchado de ella? Que era amante de un filósofo ateo que se llamó Jean-Paul Sartre. ¿Qué pasó con ese personaje? Que señor era un ateo existencialista. Y él negaba que nosotros tuviéramos una naturaleza definida, ¿cierto? Entonces a él se le llama existencialista precisamente porque él la esencia la niega, la rechaza. Como él es ateo, él dice, a ver, Dios no existe. Por tanto, no hay una causa eficiente, como dice Santo Tomás, que ordene las cosas y no hay ningún orden, porque habría azar. Entonces nosotros no tenemos una esencia definida. Cancelo esto y digo, lo que hacemos esa fuerza de existencia nos creamos a nosotros mismos. Si no tenemos un creador, nosotros somos creadores de nosotros mismos, ¿cierto? Por eso Benito dice, él llama esto la última rebelión contra Dios. Es que nosotros nos estamos creando, ¿sí se dan cuenta? Entonces él dice, la existencia precede a la esencia. O sea, olvídense que ustedes tienen una esencia definida, eso no existe. Ustedes tienen una existencia y ustedes créense como se les dé la gana. A su amante Simone de Beauvoir le fascina esto porque ella dice entonces, claro, entonces no tenemos naturaleza de hombres o mujeres, de varones y mujeres. ¿Me hago entender? Si no tenemos esencia, no tenemos naturaleza definida. Significa que cultura, o sea, lo que hacemos, cultura es cultivar, hacer, puede ser lo que nosotros queramos. Entonces ahí viene la frase famosa, mujer no nace, sino que se hace. Entonces es muy interesante porque es esencia, naturaleza, diseño, ser contra existencia, destino, hacer, cultura. Ahora aquí viene lo importante. La cultura no es que sea mala. Nosotros no negamos la cultura, nosotros no negamos la existencia. Nosotros no la negamos. Lo que hacemos es que decimos, Dios nos creó y como nos creó nos dio una naturaleza definida. Nuestra cultura, nuestro hacer debe ser conforme a nuestro ser. O sea, lo que yo hago debe ser conforme a mi propia naturaleza. Yo sé que suena un poquito denso, ya lo vamos a aterrizar, no se preocupen. Ya lo vamos a aterrizar. Por ejemplo, una persona que tiene una atracción hacia el mismo sexo, dice, yo soy homosexual. Es un error de entrada, porque ese hacer, o sea, esa práctica en la que de pronto él tiene, además que tiene que ver con su atracción, lo que sea, no define su ser, su esencia, su naturaleza. O sea, yo no soy lo que hago. Así como el pecado no es lo que tú eres, por ejemplo. Lo que tú haces, tú por ejemplo, caíste en un pecado del que sea, ¿cierto?
Eso no es tu naturaleza, eso no es lo que tú eres, eso no define lo que tú eres, es distinto. Entonces esto es muy importante porque esta gente llega y cancela todo eso. Tú dices, tú no tienes una naturaleza, constrúyese como quieras. Nosotros decimos, nosotros tenemos un diseño por Dios y tenemos que construirnos, por así decirlo, tenemos que trabajar, esforzarnos para vivir conforme a ese diseño por Dios. Y eso se llama el destino, el fin al que nosotros fuimos creados. Santo Tomás lo pondría en estas palabras. Él dice, nosotros tenemos una causa eficiente, esa palabra es importante. Causa eficiente es la que nos produce, ¿cierto? San Agustín diría, Dios antes de crearnos tenía la idea de nosotros, o sea, la idea de varón y mujer preexiste como idea en Dios. Dios cuando te creó pensó en hacerte varón o en hacerte mujer, te dio esa naturaleza. Por eso es que aquí, luego, así como por ejemplo esencia, existencia, naturaleza, cultura, luego viene sexo y género. Entonces dicen, negamos el sexo porque no tenemos naturaleza, vivimos, simplemente nos construimos con el género como nosotros queramos. ¿Cierto? Santo Tomás diría, no, Santo Tomás diría, a ti te crearon de esta forma, varón. Y si tú eres varón, tienes que desarrollarte conforme a la masculinidad que vendría siendo el género. Si tú eres mujer, tú tienes que desarrollarte conforme a la feminidad que vendría siendo tu género. ¿Me hago entender? O sea, en palabras sencillitas, tú tienes un diseño particular y ese diseño te habla de un destino o un fin al que Dios te llama. No es más. ¿Estamos claros? ¿Quién está enredado? Muy sencillo. O sea, Dios te dio a ti una forma particular. Te creó con un propósito. Eso apunta a un fin. ¿Listo? Entonces, no nos metamos mucho en todas esas palabras. Hablemos de las más fáciles. Diseño y destino. Me parece como las dos más facilitas. ¿Cierto? Diseño y destino. O sea, tú tienes un diseño particular. Dios te diseñó de una forma. Y eso te habla de un destino al que tienes que desarrollarte. ¿Listo? Es bueno que todos aprendan estas dos, que a mí me parecen muy importantes. Ethos, según San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, significa, él le llama eso la forma interior, le llama él. O sea, él llama el alma de la moral humana. Es algo que Dios colocó en ti. ¿Cierto? Tiene que ver con la naturaleza, como el corazón. Uno podría decir que el ethos es como el corazón y el telos es como el fin. ¿Cierto? Es más, si tengo un marcador, para hacérselos muy fácil, vamos a colocarlo así. Mis corazones son bien feos. Digamos que esto es así, ¿cierto? Muy fácil. ¿Qué significa esto? El corazón del varón es distinto al corazón de la mujer. Por tanto, el corazón del varón tiene un destino, o sea, tiene que desarrollarse un fin distinto al de la mujer. Eso es todo lo que estoy diciendo aquí. Tú tienes una naturaleza particular y tienes que desarrollar esa naturaleza de una forma específica. ¿Cierto? Es una realidad y eso uno lo ve todos los días. O sea, es obvio que por eso es que digo que esto es la ley natural, por eso dice Santo Tomás que es autoevidente. Es que seamos varón y mujer es una cosa súper autoevidente. O sea, es que es súper fácil tú darte cuenta. Es el problema de la ideología de género. Entonces, ¿qué sucede? Que hablemos primero de esto, el corazón, el diseño. Coloquemos acá diseño. Ya está ya, pero es bueno. A ver. Diseño habla de tu naturaleza. ¿Cómo nos diferenciamos el varón de la mujer? Primero que todos los genes, ¿cierto? XX y XY, ¿cierto? ¿Quién es XX? Las mujeres, muy bien. ¿Quiénes son XY? Ustedes, señores. Muy bien. Además de eso, fisiológicamente, donde es como más evidente, uno podría decir, es en todo el sistema sexual, ¿cierto? En todos los órganos sexuales. Son muy distintos del hombre y la mujer. Las hormonas, ¿cierto? Son muy distintas, ¿cierto? Por ejemplo, los hombres tienen una carga grande de testosterona, las mujeres de estrógenos, ¿cierto? En las mujeres tienen ciclos de periodos, o sea, sus periodos son cíclicos, ¿cierto? Los hombres no, eso no existe, ¿cierto? Incluso ya luego en las características sexuales más como superficiales, por así decirlo. Los hombres tienen más vellos en el cuerpo, su distribución, por ejemplo, de tejido adiposo, de grasa, es distinto en el hombre y en la mujer, sobre todo cuando van creciendo, ¿cierto? A los hombres les va creciendo más la barriguita, en las mujeres la distribución de la grasa es distinta, es más hacia las periferias, es más hacia los brazos y las piernas. ¿Se han dado cuenta de eso? Y esas cosas hablan mucho también, pero es que eso es teología del cuerpo. Piensen en esto, o sea, Dios creó tu cuerpo con un propósito especial. Esas cosas hablan mucho de nuestra naturaleza.
¿Quiénes son las personas que más cargan a los bebés? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, obviamente, ¿cierto? Un hombre, después de 2 minutos, ya le está dando un calambre en el brazo cuando carga un bebé. Las mujeres es una cosa muy natural. Piensen en todo esto, o sea, miren, la distribución de la grasa tiene mucho que ver también con el calor, ¿cierto? Porque la grasa da calor, en cierta forma, tiene que ver con la temperatura del cuerpo. O sea, nosotros, ¿dónde almacenamos todo el calor? Pues en nuestra panza gigante, ¿cierto? Las mujeres no. Las mujeres almacenan el calor alrededor. Eso tiene mucho que ver con su vocación. Es que piensen en esto. Ustedes están sentados. Miren a ver si un hombre tiene un bolso sobre sus piernas. Casi nunca. Las mujeres muchas veces. ¿Cierto? De pronto aquí no porque están estudiando y lo pueden colocar en la mesa. Pero usted va, montes en un bus, en un avión, en un tren, lo que sea. Casi siempre las mujeres tienen un bolso sobre las piernas. Tienen algo sobre las piernas, siempre. Están como creadas para eso. Es diseño. Ya están diseñadas para eso. Es que esas cosas hablan mucho de las cosas de Dios. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque en las mujeres ya hay un instinto natural de que en las piernas va cargando siempre, ¿qué? El bebé. Los hombres no estamos acostumbrados a eso. O sea, no nos es tan natural. A mí la primera vez que me pusieron a cargar un bebé, eso fue un chiste. La primera vez que hicimos una marcha por la vida allá en Barranquilla, estaba en plena tarima así de la marcha, hace rato, hace como 5 años, y una señora iba a contar su testimonio de su bebé, que pues un embarazo así súper tremendo, súper difícil. Yo estoy aquí al lado, la señora está aquí, y ella va a coger el micrófono. Cuando coge el micrófono, pues me pasa su bebé. El montón de gente abajo, y me va a pasar el bebé, el provida de este aquí, va a cargar al bebé. ¿Ustedes han visto El Rey León? Sí, yo era así. Una amiga le tuvo que quitármelo. Qué vergüenza, pasé la pena de mi vida yo ahí. Eso no está natural. Ya después nacieron mis sobrinitos, ya aprendí ya con un brazo y todo. Pero al principio eso no nos está... A una niña usted le pone a cargar un bebé y eso es la cosa más natural del mundo, como si nada. ¿Cierto? Y eso habla mucho de algo que es natural, del diseño, ¿cierto? Y habla mucho de la vocación de la mujer y habla mucho de la vocación del hombre, que también en cierta forma son distintas. Entonces todas estas cosas, son incluso como diferencias sexuales, físicas, apuntan a un destino, que es lo que se llama telos, o sea, el fin, donde tú te desarrollas, hacia dónde apuntas. Y a eso le vamos a prestar atención aquí. Entonces, en cierta forma, el diseño tiene que ver con la diferencia sexual. Y eso habla de que somos, diferentes, pero diferentes no significa, dice Juan Pablo II, no significa opuestos. Todo lo contrario. Hablábamos ahorita de que en eso de que no es bueno que el hombre esté solo, eso es un llamado ¿a qué? A la comunión. Entonces, la diferencia habla de una complementariedad y de una comunión, un llamado a la comunión, ¿cierto? Un llamado a la entrega. Eso es importantísimo. Nuestras diferencias sexuales están así. Estamos llamados a complementarlos, por eso somos distintos. Y entonces ya el destino tiene que ver ya con la masculinidad y la feminidad. ¿Cómo desarrollamos la masculinidad y la feminidad? Y aquí viene una cosa interesante. Y es lo que vamos a hablar ahorita, hay características propias de la masculinidad y hay características propias de la feminidad. ¿Me van a entender? Entonces muchas veces la gente dice, es que este debe ser homosexual, por ejemplo el niño, porque tiene como es como afeminado. A ver, ¿cuál es el error principal? Es que es posible que hombres expresen características que sean femeninas, eso no tiene nada de malo. Ya voy a explicar incluso. El tema es que se desarrollen en la masculinidad y por eso debe ayudársele, porque toda su naturaleza está creada para eso y todo en su cuerpo le habla de eso. Entonces, por ejemplo, es como que, no le asigne roles al varón y la mujer, que es lo que dicen mucho en la ideología. No es claro que hay que asignar roles, es que tenemos roles distintos, tenemos características diferentes. Usted pone a una niña a jugar con carritos y analícela, al ratico se va a dar cuenta cómo juega con esos carritos. Carrito, no te pongas bravo con este carrito, mira, él te quiere, se ayuda. Totalmente distinto, ¿cierto? Tú pones a un niño a jugar con ratos, los tira, los destruye. Están pensados de formas muy distintas. O sea, la naturaleza incluso se expresa de formas muy distintas, ¿cierto? Que hay expresiones, por ejemplo, en los hombres tienen que aprender expresiones propias de la feminidad, claro que sí. En San Pablo pasa eso, por ejemplo, San Pablo dice, nosotros los tratamos a ustedes, dice, como una mamá cuida de sus hijos. Dice San Pablo. ¿Qué es eso? Es pura feminidad, ¿cierto? Pero también hay otra parte en la que dice, les exigimos como un papá los exige y los mueve hacia adelante. Eso también tiene que ver con la masculinidad. Entonces hay características de la feminidad que las mujeres están llamadas a desarrollarlas.
y al mismo tiempo tienen que aprenderle las otras características de la masculinidad a los hombres, porque está en eso la complementariedad. O sea, cada uno se enseña al otro también la otra parte, por así decirlo. ¿Me hago entender? ¿Quién como Dios? Muy bien, ahora sí, la guerra, la parte más bacana. ¿Cómo se desarrollan entonces la masculinidad y la feminidad? Características. Como son diferentes, pero cómo están llamados a complementarse. Las dos más importantes son el llamado a ser, en el hombre, el varón, esposo y padre, ¿cierto? Y en la mujer, esposa y madre, ¿cierto? Digamos que de ahí se desprenden las características, porque de ahí, digamos que esas son las principales características de vocación. O sea, todo hombre está llamado a ser esposo, todo hombre está llamado a ser papá. Y esto nosotros sabemos que implica no solamente al que tiene la vocación al matrimonio, ¿cierto?, sino a todos. Al que tiene vocación, por ejemplo, de religioso, o el que tiene vocación de célibe. No necesariamente un religioso propiamente, sino un laico consagrado célibe. O sea, uno podría decir, por ejemplo, Rodrigo, él perfectamente desarrolla su vocación de esposo y de papá como laico consagrado que es. O sea, él claramente puede vivir como una especie de esposo de la comunidad de Lazos, en que ha entregado completamente, consagrado su vida al servicio de la comunidad, ¿cierto? Y de padre, pues de todas las almas que se le han confiado en esta comunidad. ¿Me hago entender? O sea, toda persona desarrolla siempre esa vocación. Claramente el sacerdote, que representa a Cristo, y entonces se casa con la iglesia, está casado con la iglesia que es su esposa, ¿cierto? Y al mismo tiempo es, ¿cómo le decimos a los padres? Padre, ¿cierto? O sea, eso es una paternidad espiritual. Lo mismo en las religiosas. La religiosa es esposa de Cristo. Y aquí viene una cosa interesante entonces. Ya empieza uno a darse cuenta de cosas muy bonitas. Y es que nosotros estamos llamados al mismo tiempo a desarrollar eso. Por ejemplo, el hombre está llamado a vivir una especie de feminidad en su espiritualidad, en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque él es, como iglesia, la esposa de Cristo. Léase, por ejemplo, por eso es que a nosotros los hombres nos da tan duro leerse un poema de San Juan de la Cruz. Es la cosa más horrible del mundo, ¿cierto? ¿Por qué a los hombres nos da tan duro leer, por ejemplo, a Santa Teresita, todas esas santas que eran así todas místicas, todas, ay, mi amado, yo no sé qué? Es obvio que patea al principio porque uno está acostumbrado a eso, para nosotros es un esfuerzo mayor, ¿cierto? No es propio de nuestra, o sea, es casi como contra nuestra naturaleza. Es obvio, pero miren que San Juan de la Cruz era un tipo muy varonil, muy masculino, ¿cierto? Míralo, ahí está. Léanse esto, lo que dice, espérate, a ver si lo encuentro. Hay una cosa de... No, es que esto es para... No, ahorita lo leemos, ahorita lo ponemos. Que si no, eso nos pone aquí a... Los hombres estamos siempre... O sea, San Juan de la Cruz, por ejemplo, en Cántico Espiritual, pero en Noche Oscura, habla como una mujer, prácticamente. O sea, de una forma tan femenina que uno lo lee y no... Pero las mujeres eso les fluye, es mucho más fácil. Cuando uno dice, es que Cristo es mi esposo, para un hombre eso es durísimo. Pero es que sí. Por ejemplo, el sacerdote está llamado a hacer eso. Al mismo tiempo, esposa de Cristo, pero también representante, o sea, Cristo para la iglesia, para su esposa. ¿Se dan cuenta? Tiene que tener al mismo tiempo esas dos. Y así, en cierta forma, nosotros. Nosotros estamos llamados a desarrollarnos así. La mujer, por ejemplo, un caso. ¿Ustedes han visto el testimonio de la hermana María Guadalupe? Esta monja cuenta el testimonio que vivió en Siria, ¿cierto? Que es del Instituto del Verbo Encarnado. Yo digo, esa mujer tiene más pantalones que cualquier hombre junto. ¿Ah? O sea, la masculinidad, en cierta forma, las características propias de lo masculino, en ella se expresan de una forma que uno dice, ya quisieran muchos hombres tener el valor que tiene esa mujer, ¿cierto? Eso es muy interesante. Y al mismo tiempo pasa al revés. En hombres, por ejemplo, uno ve que es mucho más fácil para las religiosas tener, por ejemplo, servicio de caridad a los enfermos, de maestras. Eso es mucho porque es mucho más de su naturaleza. En los hombres no hay tantas órdenes, pero sí las hay. Y eso implica un esfuerzo mayor para ellos. Por ejemplo, los hospitales de San Juan de Dios son hermanos religiosos los que la atienden. Los que le llaman, por ejemplo, también los Camilos, de San Camilo de Lelis. Son también hombres, y eso implica para ellos un esfuerzo muy grande, porque eso de atender enfermos es una cosa que le sale mucho más natural a una mujer. ¿Me van a entender? Pero, como les digo, se puede en cierta forma aprender de la otra parte. Pero lo propio sería que el hombre se desarrolle, el varón se desarrolle en la masculinidad, en su vocación, y la mujer también, pues, en su feminidad. Entonces, algunas características, entonces, desde eso. Número 1, para el hombre, la masculinidad, ser principio. Ser principio. Y en la mujer se vería algo así como apertura.
Ya vamos a explicar esto. Anoten. El hombre es principio, la mujer es apertura. O sea que a mí me gusta mucho esa palabra recepción activa. Recepción activa. Eso del principio de apertura no es lo mismo que si el hombre propone y la mujer dispone. Más o menos. Casi. Por ahí va. Hay una idea con eso. Exactamente. O sea, el hombre es principio, el hombre toma iniciativa. ¿Cierto? Hay dos palabras con eso que a mí me gustan mucho, que el hombre en cierta forma es como el héroe de la historia y la mujer es un misterio a resolver. Eso es muy chistoso. Muy chistoso. Ya vamos a explicar por qué. En la mujer hay mucho de misterio. Ahorita, ¿se acuerdan que hablábamos de sacramentos? Que la persona es sacramento. La mujer en cierta forma especialmente debe entenderse como un sacramento. El hombre es como ese héroe que va como a la batalla. Por eso es que es importante, de aquí se entiende, por ejemplo, o sea, la vocación del hombre siempre es tomar iniciativa. Eso es lo que se dice en principio. Principio es que el hombre es el que siempre toma iniciativas. Entonces, en cuanto a esposo, las iniciativas deben ser del esposo. ¿Cierto? Por ejemplo, el hombre es el que en cierta forma conquista. ¿Cierto? Entonces se puede decir que el hombre ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar al castillo, matar al dragón y rescatar a la princesa. Eso es propio del hombre, de su característica. Él tiene esa vocación, ese llamado. O sea, un hombre se emociona cuando se le dice que tiene que vivir así. Me hago entender, que tiene que tener como vocación de héroe. La mujer es un misterio, por así decirlo, como a resolver. ¿Qué significa eso? Como a desvelar. Significa que tienen que ganarse ese misterio. Eso es muy interesante. En la mujer se habla de recepción activa, eso es importante, porque no puede ser pasividad, no es lo mismo que pasividad. ¿Cierto? Entonces, el hombre tiene que tomar todo el tiempo la iniciativa y la mujer se queda ahí pues sin hacer nada y no, pues yo estoy aquí esperando que Dios me mande mi San José, ¿cierto? Ya con 92 años la señora ahí esperando. Tampoco, ¿cierto? Recepción activa significa obviamente que también tienen que responder, ¿cierto? ¿Cómo fue la recepción activa, por ejemplo, en la Santísima Virgen? ¿Cierto? He aquí la esclava estaba dispuesta, estaba todo el tiempo dispuesta a esa recepción ante Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Él nos amó primero. O sea, Él es el que tomó la iniciativa. Incluso lo que sucede, por ejemplo, en Génesis 2.25. ¿Se acuerdan de Génesis 2.25? ¿Qué dice? 2.26. Por tanto, el varón deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. No dice, por tanto, la mujer va corriendo, deja a su padre y va y se une. Es el varón el que tiene que hacer todo ese proceso. O sea, es como el camino del héroe, o sea, él tiene que hacer ese proceso. Tiene que ganarse ese misterio. ¿Cierto? Deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se hacen una carne. Jesucristo vivió exactamente esa misma fórmula. Jesús dejó a su padre en el cielo, dejó a su mamá en la tierra, la Virgen, ¿cierto? Y fue y conquistó a su esposa, ¿cierto? ¿Cómo la conquistó? Con su vida pública, ¿qué es? Es ese proceso de conquistarnos. De Ana Catalina, mira. Ahorita lo buscamos. Explica el misterio de que no solo el hombre, el matrimonio es lo que explica el matrimonio divino. Jesucristo baja a la tierra, abandona a su padre y a su madre para casarse con su iglesia, fundarla y dejarle los sacramentos. Y así dedicarse a ella y para ella. Y ahí es donde habla sobre la Eucaristía. Eso, la Eucaristía, buenísimo, porque al final se acuerdan que dice, se hacen una sola carne. Ahí está. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos al Señor en la comunión? Es que nos hacemos una sola carne con Él, porque lo recibimos en carne, en cuerpo y sangre. O sea, eso es comunión, en cuerpo y sangre, somos una sola carne. Entonces todo el proceso se vive igualito. ¿Quién toma la iniciativa? El hombre, Jesucristo. ¿Cierto? Nosotros, en cierta forma, tenemos que ser recepción activa como en la Virgen. Y aquí el esclavo del Señor. O sea, sí, ese es el fiat nuestro. Tenemos que decir que sí. Esa es la recepción de nosotros. Entonces es un misterio la mujer también en el sentido de que la mujer siempre, por eso la mujer siempre debe estar como velada, como cuidada, protegida. Los sacramentos, lo sagrado de un sacramento se indica especialmente por los velos que se colocan en ellos. Yo soy malo para la liturgia, pero yo sé que, por ejemplo, cuando le colocan un velito arriba al copón, ¿cierto? Sí, cuando está en Jesucristo ahí, cuando está el cuerpo y sangre de nuestro Señor, y le colocan ese velito. ¿Ese velito qué significa? Significa la presencia que hay ahí, que hay algo muy importante. Esto es clave, esto es importantísimo, porque es que dice, por ejemplo, la que les decía ahorita Alice von Hildebrand, dice, es que en la mujer todo en ella está como oculto, incluso todas sus partes, todo lo que ella siempre debe estar velado, como protegido, como oculto, porque es un llamado al hombre a que le tiene que sufrir, tiene que sacrificarse, tiene que morir
para poder acceder a ella. ¿Me hago entender? Miren esto que interesante, miren esto que interesante. Nuestra cultura destruyó estas dos cosas, pero de la forma más horrible del mundo, con una cosa que se llama pornografía. Miren esto, miren esto. Entonces, la mujer ya no es un misterio. ¿Por qué? Porque el misterio debe estar velado, debe estar cubierto, ¿cierto? Para que sea misterio. La atracción del misterio consiste en que es un misterio, uno dice, hay que descubrir, ¿cierto? Y el hombre es el que toma la iniciativa, ya el hombre tampoco toma iniciativa ahí. O sea, ¿cómo destruye especialmente la pornografía en esto? Que a la mujer le quitó la capacidad de ser un misterio, esa recepción activa, y le quitó al hombre, al varón, la capacidad de ser iniciativa, de ser héroe. ¿Por qué? Porque es que un hombre, ¿en qué consiste la valentía? La valentía, la palabra definición, los psicólogos te van a decir, valentía es la salida psicólogo, ser valiente es estar dispuesto a colocarte, o sea, enfrentarte a un lugar de vulnerabilidad. O sea, un lugar donde tú vas a ser vulnerable. Imagínense un soldado, ¿cierto? Uno, ¿por qué premia la valentía de un soldado? Porque el tipo por allá se metió así en plena balacera y salvó a 3 amigos. Se metió en un lugar de mucha vulnerabilidad, lo podían matar, ¿cierto? C.S. Lewis, que es un autor cristiano muy bueno, él dice, amar significa ser vulnerable. O sea, tú cuando amas, tomas una iniciativa en la que, por ejemplo, un varón toma esa iniciativa, Jesús llega y va a conquistar, pero muchos le dijeron que no. ¿Cierto? Pero Jesús fue valiente. O sea, en cierta forma, el varón lo que tiene que hacer es acercarse a la mujer, por así decirlo, para conquistarla, y es muy probable que la mujer llegue y le diga, bueno, es que tú con esa ceja unida y esos dientes partidos y esa oreja torcida, como, ¿cierto? Como que tú eres un hermanito en Cristo. ¿Han escuchado eso? Ay, qué pesar. Soldado caído ahí, murió. ¿Cierto? Eso pasa. Entonces, el varón tiene que estar dispuesto a colocarse en ese como lugar de vulnerabilidad, por así decirlo. O sea, tiene que lanzarse a que probablemente le digan que no. ¿Cuál es el problema de la pornografía? Que le quitó la capacidad a los hombres, a los varones de ser valientes. ¿Por qué? Porque a fuerza de un clic pueden acceder al misterio de una mujer sin tener que haber pasado por todo ese proceso de sacrificio. ¿Me van a entender? Los mató. Entonces, hoy en día lo que hay es un montón de hombres temblosos, así miedosos de hablarle a una mujer. ¿Por qué? Porque los dañó esto. Y especialmente en la juventud, cuando los hombres quieren afirmar más su masculinidad, porque entonces llegan y le hablan a una mujer y la mujer lo rechaza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que él va a mirar hacia atrás y están todos sus amigos burlándose de él. ¿Me van a entender? Entonces el varón que va a decir, no, yo prefiero no hacer eso, y se refugia en esta droga. Lo destruye. Entonces destruyó en la mujer esto de misterio, de recepción activa, y destruyó en el varón la capacidad de ser iniciativa. ¿Sí se dan cuenta? Esto es muy importante porque es que uno con esto empieza a descubrir la raíz de una cantidad de heridas. Es una cantidad de heridas que las personas tienen y pues aquí están. Es tenaz. Entonces, bueno, vamos por esa. Siguiente, el hombre es cabeza. Eso es importante. Entonces esta es la parte que más le duele, por ejemplo, a las feministas. ¿Cómo así? Que pues, la Biblia dice que el hombre debe ser cabeza y que la mujer debe respetar a Jesús, al hombre como al Señor. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Efesios 5:25. Mujeres sean sumisas a sus esposos. ¿Cierto? Eso es tremendo. Pero claro, dice la otra parte, es que antes tuvo que haber pasado por la parte del principio, la del sacrificio, la del héroe muriendo. Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros viviéramos. Ahí es donde nos santifica y ahí es donde nosotros le decimos que sí. O sea, nosotros acogimos esa redención. El hombre es cabeza, en el sentido de que el hombre es la cabeza en la casa, en el matrimonio, ¿cierto? La mujer es compañera. Y esto de compañera también tiene mucho que ver con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? No es bueno lo que el hombre esté solo. ¿Qué dice después? Muy bien, una compañera adecuada. Una compañera adecuada. Entonces la mujer es la compañera. El padre Horacio Jorge, que se los recomiendo muchísimo ese padre, para teología del cuerpo es excelente. Él dice que las mujeres son maestras de la amistad. Dice, en las mujeres está la vocación, como por así decirlo, social. O sea, en el tratar, en el ser compañeras, en ser ayuda, ser refugio. Eso es propio de la mujer, son maestras de la amistad. Las mujeres saben manejar las relaciones como nadie. Los hombres todavía están jugando fútbol, pues, están todavía pensando en lo más práctico. Porque los hombres no son tan sociales. Por eso es que los hombres tienden a ser más, incluso hasta retraídos. Las mujeres hablan muchas más palabras al día que los hombres. Eso es muy natural, eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Eso es importante. Para el hombre es un reto, por ejemplo, los esposos dicen que esto es lo que más ayuda a los matrimonios. El hombre, ser capaz de escuchar en la mujer la historia completa sin recetarle una solución, ¿cierto? Eso es clave, o sea, eso arregla el matrimonio. Si el hombre es capaz de escucharle la historia completa y no le dice tienes que hacer esto, coronaste. O sea, la mujer lo único que busca es que le escuches la historia completa y ya, no tienes que decir más nada, ¿cierto? Incluso hay una... ¿Cómo? Ya sabes qué hacer, solamente necesitas que las escuchen.
Sí, o sea, el hombre te va a decir, no, pero tienes que... Y no, la mujer lo que quiere es que la escuches. Tiene que ver con la vocación de mujer, de ser compañera, de ser maestra de la amistad. Fulton Sheen lo dice muy bacano, él dice, el hombre gobierna, pero la mujer reina. Eso es muy bonito. El hombre gobierna en cierta forma en el que toma decisiones sobre las cosas, pero la mujer siempre está influenciando esa decisión. O sea, la mujer es la que en verdad al final siempre es la que... Al final la decisión termina siendo de la mujer. El hombre gobierna, pero la mujer reina. Miren este caso, por ejemplo, que es bien interesante. Poncio Pilatos y su esposa Claudia. Es bien interesante. Al final de esto vamos a hablar de por qué el hombre es racional y la mujer es intelectual, pero un poquito. Poncio Pilatos era quien gobernaba. De cierta forma, Claudia era como una especie de reina en el que lo estaba influenciando. Es un hombre justo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. O sea, como que esa relación. Y Poncio Pilatos va y se desahoga con ella y le cuenta, y ella le está diciendo, mira, por acá, o no, mejor esto. O sea, es todo el tiempo influenciando esto. ¿Sí se dan cuenta? La mujer es como la que va influenciando la relación. Como la mujer es maestra de amistad, de palabras, la mujer convence siempre. Entonces eso es interesante, eso tiene que ver mucho con la relación. Muy bien, pero el hombre debe ser cabeza, o sea, el hombre tiene que tener autoridad, ¿cierto? El hombre tiene un llamado a la autoridad especial. Y muchas veces hay muchos matrimonios en los que están frustrados porque el hombre pierde esa capacidad de autoridad. Las mujeres tienen que ayudarle mucho a los hombres en ese sentido, a permitirles que sean gobierno, ¿cierto? Eso es clave. Seguimos. Entonces de ahí viene una cosa interesante que son como los verbos comunes al trabajo del hombre, a la vocación del hombre, y los verbos comunes a la vocación de la mujer. Hay una santa que se llama Santa Edith Stein, ya hemos hablado de ella, ¿cierto? Ella pues, escribió muchísimo. En las obras completas de ella, el volumen 4, que es la parte como antropológica, ella habla mucho de la masculinidad y la feminidad, sobre todo la feminidad, porque es que esta mujer antes era como medio atea y era medio feminista. Entonces, lógicamente, en su conversión, tuvo que tener una transformación en eso tenaz, pero además es una respuesta muy fuerte al feminismo de hoy. O sea, si usted quiere responderle a esa Simone de Beauvoir, coja a Santa Edith Stein y eso le da la cachetea, la acaba. Ella tiene un discurso que dio una vez en una universidad que se llama el etos de las profesiones femeninas. Se lo recomiendo a las mujeres mucho. Se llama el etos es esa palabra que está ahí. Acá está. El etos de las profesiones femeninas. Es tremendo porque ella ahí dice, en principio parte de esta premisa muy bacana, ella dice, no hay nada que las mujeres no puedan hacer, dice ella. O sea, no se preocupen, dejen el afán. O sea, no hay nada que las mujeres, no hay trabajo o profesión al que las mujeres no se puedan dedicar. Sin embargo, la mujer tiene un corazón, tiene una naturaleza particular. Eso es lo que niegan estas ideólogas de género. Tiene una vocación particular, la feminidad tiene una particularidad. Por tanto, hay vocaciones en las que la mujer se desarrolla mucho mejor. Ella dice, el fin, ¿qué es esto? Ella dice, es eso en lo que tú te desarrollas plenamente. Nosotros podríamos decir la santidad. Entonces, por eso decimos que le es mucho más propio a la mujer trabajos en los que sea soporte, apoyo, que tenga verbos como acoger, acompañar, cuidar, nutrir, hacer crecer. Esos son trabajos propios de la feminidad. Entonces ella dice, son profesiones o vocaciones en las que la mujer se desarrolla mucho mejor. O sea, que si una mujer puede ser ingeniera mecánica, por supuesto. Pero una mujer, por ejemplo, como mamá, como enfermera, se desarrolla mucho mejor. Eso es lo que ella está diciendo. Y eso es clave, eso es muy importante. Asimismo, hay un etos propio de la masculinidad. El hombre está llamado también a ser de una forma particular. ¿Cierto? San Pablo, por ejemplo, hay una parte en una carta de él dice eso, sean hombres, dice, sean valientes, sean fuertes. De ahí viene esa palabra estovir. ¿Han escuchado eso? Estovir, sea hombre. ¿Cierto? O sea, sé valiente. Y tiene mucho que ver con el trabajo particular del varón. Entonces en el varón está mucho la vocación de ser protector de la familia, de ser proveedor, del sacrificio, el trabajo, si se quiere, o sea, de ser labrador. Piensen por ejemplo en esto. Adán era el jardinero, por así decirlo. Eva era como el templo. El padre Horacio Borjorge, que es un campeón, dice que cuando Dios crea a Eva de la costilla, dice que la construye. Ese es el verbo que utiliza el Génesis.
construye a Eva de parte de la costilla. Entonces esto es muy importante porque incluso en cierta forma la vocación, la mujer tiene como una, no sé si se puede decir como naturaleza, pero tiene una particularidad como más alta que el hombre. Porque al varón, ¿de qué nos hizo? De barro. A la mujer la hizo ya a partir de esta carne creada, o sea, ya a partir de esta creación que Dios hizo, donde puso su espíritu. De ahí, de su costilla, crea a la mujer. O sea, la mujer en cierta forma tiene incluso una vocación como más angelical. Los ángeles, ¿qué son? Son custodios. Son compañías adecuadas, ¿cierto? Esa es la vocación de la mujer. Sí se la pillan. Entonces, cuando él dice construir, dice el padre Horacio Bojorge, es el mismo verbo que en la Biblia utilizan para construir un templo, construir una casa, construir como un refugio. Entonces, la mujer es la casa, es el refugio en la casa, ¿cierto? ¿Cierto? Y el varón es como el jardinero, el que trabaja. Eso es tremendo, porque piensen, por ejemplo, en la maternidad. ¿Quién es la casa? Pues la mujer que está haciendo crecer al bebé en el vientre. ¿El varón qué hace? El varón simplemente fue y sembró la semilla en el jardín y pues se quedó viendo el jardín cómo crece. Pero no tiene nada que ver. ¿Sí se dan cuenta? La diferencia. El varón está viendo crecer el jardín, ¿cierto? Y hace su parte en proveer para que el jardín crezca, pero quien hace crecer es la mujer. Ahí está la diferencia entre los dos. Y eso tiene mucho que ver con la forma como ama el varón y la forma como ama la mujer, que son distintas. Entonces, Fray Nelson Medina, que también se lo recomiendo mucho, él dice que el varón tiene un amor de discontinuidad y que la mujer tiene un amor de continuidad. Eso es muy bueno. Entonces, en la mujer ama de una forma continua. ¿En qué sentido? En que la mujer, por ejemplo, a su hijo, pues es que su hijo ha crecido en ella, es casi como una extensión de ella misma. O sea, el hijo ha crecido, ella lo siente como parte de sí misma. Por ejemplo, una mujer hablando de su hijo, ¿cierto? Entonces, dice, ay, no es porque sea mi hijo y se coloca la mano así en el pecho. Piensa en su hijo como parte de ella, ¿cierto? El varón solamente está viendo esa matica que está creciendo ahí, que bueno, vea cómo ha crecido esa matica. Yo ayudé para que creciera, pero la estoy viendo crecer, ¿cierto? Es un amor discontinuo. Entonces, por ejemplo, en el varón está la vocación propia de salir afuera a trabajar y traer, o sea, proveer como el alimento para la casa. Mientras que la mujer está haciendo crecer en la casa. ¿Me hago entender? Y esto explica muchas cosas. Porque aquí entonces te das cuenta de cuál es la crisis del varón, por ejemplo, de los papás en la casa. ¿Cuál es la queja de los niños con los papás? Que todo el día están trabajando. ¿Sí se dan cuenta? Es un amor muy discontinuo. Y esa discontinuidad puede ser peligrosa. En el varón hay una vocación a amar más como en puntos focales grandes, pero no en una línea recta, constante. Por ejemplo, el varón es muy propio que va a la guerra, ¿cierto? Y allá salva a 3 amigos, se da en tantas partes y no sé qué, y sale, pero luego vuelve y descansa. En la mujer es más propio un montón de punticos pequeños de sufrimiento, ¿cierto? Es decir, los sufrimientos cotidianos de la vida doméstica, de la casa, ¿cierto? San José María Escrivá hablaba mucho de, hay unos que quieren crucificarse y otros que están acostumbrados a recibir alfilerazos pequeños. Por eso es que es mucho más fácil reconocer las labores heroicas en los varones. Pero no es que las mujeres sean menos heroicas, al revés, probablemente son más heroicas en esto, porque es un trabajo más pequeño y más constante. Para el varón, el sufrimiento constante es una cosa horrible. Un varón se enferma y es la cosa más dramática del mundo. Las mujeres se enferman y eso es común y corriente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ese sufrimiento pequeño, constante, nos acaba. Pero en cambio, eso de irnos a matar y madre, y hicimos lo que sea y casi nos morimos 3 veces, pero logramos salir y luego llegamos a descansar, es más propio del varón. ¿Sí se dan cuenta? Eso es propio de la vocación también nuestra, porque el varón está llamado a trabajar y luego vuelve a la casa. La mujer está llamada a hacer crecer. ¿Sí ven cómo todo esto? Y viene desde nuestros cuerpos que nos dicen estas cosas. Qué bonito, ¿no? La mujer, miren, la mujer es un misterio, eso está tan en la Biblia. Piensen, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares. Cuando dice fuente sellada, ¿qué significa eso? Que es un misterio, está sellado, está reservado solamente para quien se lo gane. ¿Me hago entender? El varón está llamado a morir para poder ganarse eso, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo pagó nuestro precio a nosotros? Muriendo por nosotros. Entonces la idea es que se siga manteniendo ese estilo de la creación, no perderse, porque la feminista precisamente quiere empoderar
La idea es mantenerse así, porque yo también veo que, inclusive, en algunos misioneros veo mucho más autoridad en el misionero sacerdotal que en el hombre. O sea, no todos, pero uno, en la relación que uno los ve cuando uno habla, dice, o sea, me preocupo porque en el tema del espiritual, justamente nos avanzamos un poco más que y eso hay que entenderlo muy bien. Porque entonces estamos llamadas a tener la continuidad de la naturaleza que Dios nos dio ahí, el papel de hombre, mujer, el hogar del matrimonio, o había que hacer algunas modificaciones, pero sin dar este modo como las feministas. Es como la pregunta. Sí, a ver, Porque si una parte es... si el hombre está a distancia, Tienes razón. totalmente del hogar, y Tienes es razón. proveedor, y no solo un poco feminista, por ese asunto natural. Entonces, no, el chico también es desde que el hombre era como tierno, lo era cariñoso, o realmente el hombre se debe mantener esa naturaleza o sea, ¿cierto? Yo creo que es como también buscar... Ahí está el punto, por eso es que decíamos acá que es diferencia y complementariedad. El hombre, el varón tiene que aprenderle a la mujer eso, porque es que en el varón ahí está la raíz de su falla, que en esa discontinuidad, que en cierta forma es entendible, tiene que trabajar, tiene que salir, tiene una obligación de estar presente de todos modos, tiene que aprender a vivir con la continuidad, tiene que aprender a vivir la vida, por así decirlo, doméstica de sacrificios pequeños. Yo conozco casos, por ejemplo, ustedes saben quién es Abby Johnson, ¿cierto? El testimonio de la película está en plan que va a salir. La historia es sobre la vida de ella. Esa mujer tiene como 9 hijos, ¿cierto? Eso es una cosa impresionante. Incluso durante la premiere estaba embarazadita del último hijo. Ella obviamente es súper famosa por su testimonio, por todo el cuento. Ella se ha dedicado a dar testimonio por todo el mundo, a evangelizar, a hablar de esto y no sé qué. Su esposo es como papá en casa. No sé cómo se le llamaría eso, amo de casa. Él no trabaja, se queda en la casa y cuida esa guardería que tiene, ¿cierto? Entonces, obviamente para el hombre es un reto enorme eso. El tipo tiene hasta un blog donde cuenta como lo difícil que es y lo bueno lo que ha aprendido y no sé qué. O sea, el hombre tiene una vocación también, o sea, tiene una necesidad de aprenderle, que es lo que decíamos, tiene que aprenderle estas características a la mujer. Obvio, y la mujer tiene que aprenderle mucho también al varón. Pero en ese sentido, de todos modos, sí hay roles que deben afirmarse y que deben sostenerse. Es decir, el varón de todos modos, tiene que permanecer siendo cabeza. Y la mujer muchas veces, hay mujeres que son más autoritarias y el hombre es todo relajado, una madre Teresa. La mujer tiene que ayudarle al varón a que coja autoridad en la casa, ¿cierto? O sea, el tema es que hay mujeres que les fascina eso, es la que toma decisión y son felices en eso. Pero si una mujer asume una vocación verdaderamente cristiana, comprende esto, comprende que su vocación está especialmente en ayudarle al varón, o sea, en la complementariedad, a afirmar su identidad. ¿Me hago entender? Es muy necesario eso. Que lógicamente hay casos en los que la mujer obviamente tiene que ir a trabajar, eso se entiende, y la mujer se desarrolla en eso también. Así como la mujer se desarrolla no teniendo hijos, pero siendo, por ejemplo, una religiosa que es mamá de muchas almas, que es maestra, que sirve. ¿Me hago entender? O sea, se tienen que complementar. ¿Cuál sería ahí una línea delgada que pueda entrar el machismo o el otro extremo? Muy buena pregunta. Por ejemplo, hoy se habla mucho de una cosa que se ha hablado mucho, que el feminismo ataca mucho eso, le llaman masculinidad tóxica. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, hace poquito salió, hay una propaganda de Gillette, no sé si la han visto, de Gillette, que se llama algo así como los hombres serán siempre hombres, una cosa así. Entonces, criticando, no sé, no he visto esa. ¿Sí? No sé. Bueno, pero la que les digo es una crítica a lo que llaman masculinidad tóxica. Entonces, la propaganda fue muy criticada. Entonces están como que un montón de hombres como volteando una carne así de una parrilla y están los hijos de ellos peleando. Y entonces todos los varones así como los papás, pues muertos de la risa como, sí, los niños todos eran niños, siempre son así. Y entonces luego colocan una persona así como en la calle y una mujer pasa y entonces el tipo diciéndole una cantidad de cosas y entonces el otro llega y le dice, no, eso no se hace, no sé qué. O sea, como la propaganda apunta como a decir, a ver, masculinidad tóxica. Entonces, los varones no tienen por qué ser varones en esa forma, se les tiene que enseñar a no ser así. O sea, se asocia la masculinidad con el machismo. Y hay un problema. Y es que claramente está mal, por ejemplo, esa mentalidad de decirle obscenidades a las mujeres cuando caminan, toda esa cantidad de cosas horribles, lo de dejar que los niños pues se golpeen porque es que los varones tienen que ser así y así afinan y no sé qué. Todo eso está mal, pero es que esa no es la verdadera masculinidad. O sea, eso no es machismo.
si uno entiende la masculinidad como es, o sea, la verdadera, la auténtica, es una invitación al sacrificio, es una invitación a morir a ti mismo, es una invitación a ser protector, a ser responsable en todo lo que tú haces, en tomar decisiones y afianzar con seguridad a la mujer. Y eso es lo que las mujeres en fondo desean. Uno podría decir que en muchos casos el feminismo puede ser casi una reacción ante una masculinidad mal entendida. Personas que entendieron que la masculinidad es que las mujeres no pueden estudiar, que las mujeres no pueden hacer esto, que es que yo tengo que ser autoritario, grosero, porque es que eso significa ser gobierno, eso significa ser cabeza. Mal entendida. Y luego viene la reacción. Es lógico, se entiende una herida, ahí viene el rencor. Pero te aseguro que en una masculinidad bien vivida eso no sucede. Por eso no existe masculinidad, o sea, la masculinidad no es tóxica. La masculinidad auténtica antes sana las relaciones. Y es muy, muy provechosa. Última cosa, siempre la dejo al final porque no se patea. Los hombres son más racionales. Los varones son más racionales que las mujeres. Entonces, pero ojo pues con esto. Las mujeres son más intelectuales o más inteligentes, se podría decir. Entonces Santo Tomás de Aquino hace una diferencia entre la razón y el intelecto, o la inteligencia, o el entendimiento, ¿cierto? Ustedes saben que el alma tiene facultades. ¿Cuáles son las facultades del alma? Entendimiento y voluntad, ¿cierto? En Santo Tomás es entendimiento y voluntad. San Agustín hablaba de tres potencias, no, Santo Tomás las dejó ahí. Cuando a Santo Tomás le preguntan que si es lo mismo la razón que el entendimiento, él dice, a ver, hacen parte de la misma facultad, pero son diferentes. Eso es interesante. Dice, la razón y la inteligencia hacen parte de la misma, que son el entendimiento. O sea, uno puede hablar de mente, entendimiento e inteligencia, y es lo mismo, pero razón es como esta sometida a las limitaciones pues, del cerebro, del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Él dice, los ángeles son inteligentes perfectamente, tienen una inteligencia perfecta. Es decir, los ángeles te miran a ti y te comprenden perfectamente, entienden todo enseguida, ¿cierto? Nosotros no. Nosotros tenemos que partir desde lo que conocemos hacia lo que no conocemos y descubrimos, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros cómo funcionamos? Pues especialmente por silogismos. Es decir, ¿qué es un silogismo? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo a usted le digo, premisa número 1, está mal matar a un ser humano inocente. Premisa número 2, el aborto mata a un ser humano inocente. Conclusión, el aborto está mal, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Eso fue un paso a paso racional. Eso es la razón actuando. Está diciendo, desde lo que conozco voy concluyendo cosas que voy aprendiéndolas. En Los Ángeles eso no funciona, ellos no tienen necesidad de eso, porque ellos ven algo y ya lo entienden perfectamente. ¿Sí me van a entender? Los varones son más racionales, las mujeres son más intelectuales. Eso tiene mucho que ver con lo que decía ahorita, que las mujeres están más cerquita de Los Ángeles, los varones están más cerquita de la tierra, por el llamado al trabajo. Las mujeres funcionan más en función de... o sea, las mujeres, dice Fulton Sheen, se mueven más fácil entre lo espiritual y lo material así. Facilito. O sea, ellos pueden encontrar razones espirituales para las cosas, así como razones como racionales, no más. Mientras que nosotros no, nosotros cuesta un poco más. Entonces, por ejemplo, lo que decía ahorita de Poncio Pilato y Claudia. Miren esto tan interesante. Poncio Pilato era súper calculador y racional, ¿cierto? Entonces Poncio Pilato estaba pensando, es que a ver, si le dejo esto y si pasa esto, me coge el César y me cogen estos otros, estos judíos me van a matar y estos otros. Está pensando en las 1000 cosas que tiene que hacer y entonces saca una conclusión racional, me va a tocar lavarme las manos y con eso no estoy mal con esto y al final yo creo que no tengo culpa. O sea, más o menos tiene su idea racional encima. ¿Cómo es Claudia? Claudia no pensó en nada de eso. Claudia solamente dijo una cosa, eso es un hombre justo. ¿Sí saben la diferencia? Ahí está la diferencia. Las mujeres son más intuitivas. Los hombres son más de pasos a pasos. ¿Sí me van a entender? Las mujeres cogen las cosas así. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Porque a veces las mujeres no miden las consecuencias de las cosas que aceptan. Por intuitivas. Entonces, por ejemplo, la mamá de... ¿Quiénes eran esos? A ver, la esposa de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de ella? Bueno, los hijos de ella. Eran un Santiago, no sé, mayor, menor. ¿Era Santiago y Juan? Santiago y Juan, muy bien. La mamá de ellos llega y se le acerca a Jesús y les dice, me haces el favor y me colocas a la derecha a uno y a la izquierda al otro, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ah? ¿Eso qué fue? Eso fue una reacción puramente intuitiva. Eso dijo, este es Dios aquí coroneo a ponerlos allá, ¿cierto? Fue intuitiva enseguida. ¿Qué le responde el Señor? ¿Cierto? El Señor le dice, cálmate, no tienes ni idea de lo que eso significa. No sabes el cáliz que se tiene que tomar de sufrimiento para llegar allá. Más o menos lo que dice. La mujer no pensó en eso. ¿Me van a entender? Por eso es que las mujeres cuando se entregan
no piensan casi muchas veces en consecuencias racionales, las cosas, se tiran de clavado, ¿cierto? Para las mujeres es mucho más fácil decir sí, para el hombre es como bueno, no sé qué. Por ejemplo, Jesús se te acerca y te dice sígueme, para la mujer es mucho más fácil decir sí señor, de una. El varón tiene que decir, no, espérate, muéstrame el programa, cómo es la jugada, qué va a pasar después, dónde voy a terminar, si me muero, cómo muero, ¿cierto? Imagínense ustedes que Jesús le llegara a los apóstoles diciendo, mira, este es mi programa, ¿te gusta o no te gusta? Te le mides. Pues los apóstoles ven crucificado al revés, que muerto a piedras. No, todo bien, ¿cierto? Por eso es que nuestra respuesta a Dios tiene que ser mucho más femenina, o sea, como de esposa, ¿sí se dan cuenta? Porque tiene que ser una respuesta así total. No razones tanto la respuesta a Dios, es de una. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo? Como María Santísima. Por eso ella es modelo de feminidad. Y aquí viene la última parte, la más importante. Bueno, incluso un paréntesis. Pero es que ustedes se dan cuenta que entre toda la gente que traicionó a Jesús no hay una sola mujer. Díganme una mujer que traicionó a Jesús. ¿Ah? Un hombre que traicionó un montón. ¿Ah? Díganme una mujer que traicionó. La casi pudo haberlo traicionado fue Claudia, pero ni siquiera. La culpa es de Pilatos. Ella casi que intentó interceder. Le faltó valentía de pronto, pero miren que todas las mujeres, ¿cuántas mujeres al pie de la cruz? ¿Se dan cuenta? Juan, que era el más místico, que era el más como enamorado de Jesús, que supo vivir esa espiritualidad femenina con el Señor, fue el más fiel. La fidelidad tiene mucho que ver con eso. Claro, también. Claro, eso tiene mucho que ver. Pero es que cuando hablan del patriarcado, no tienen idea. Si son más las mujeres, por ejemplo, que son pro vida que los hombres. Son más las mujeres que son religiosas que los varones. Muchas más mujeres. ¿Por qué? Porque son más intelectuales. El hombre está por ahí tirando cabeza, todavía no. Y es un problema muy grave. Modelos de masculinidad perfectos. Jesucristo es el modelo de masculinidad perfecto. ¿Cierto? Y María Santísima es el modelo de feminidad perfecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nuevo Adán. Y María Santísima es la nueva Eva. ¿Se acuerdan que venimos hablando desde el principio, el original? ¿Quiénes son esos a los que podemos mirar y decir, o sea, en el principio eran así, así tenemos que ser? Jesucristo y la Santísima Virgen. Uno podría decir, pero San José. Sí, San José encabeza la lista de todo el resto de santos. El resto de santos lo que hicieron fue vivir también al nivel de Jesucristo y la Santísima Virgen. Entonces supieron vivir también su masculinidad. Ellos también son modelos de masculinidad y modelos de feminidad. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie. Listo, aportes, preguntas, dudas. Antes de que nos vayamos. Ya ahora viene la reflexión. Muy bien con lo de la ideología de género, pero pues partimos nosotros de que creemos en Dios y nuestra naturaleza está por Dios. Pero la feminista dice, es que yo no creo en Dios, yo está de la fe de Dios. Y que nosotros estamos entendiendo la naturaleza desde lo que Dios nos regaló, pero como ellas han apartado su creencia en Dios, no ven el tema natural como nosotros lo estamos describiendo, como lo está describiendo la comunidad. Sí. O sea, es que... A ella de lo natural, ella para lo natural no es lo que nosotros estamos viendo. Es que acuérdate que parte de que este tipo, por ejemplo, Sartre, niega a Dios. Y entonces, como niega a Dios, de Simón de Beauvoir, como el tipo niega a Dios, dice, pues construyámonos como se nos dé la gana, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros? Lo que les decía ahorita de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo evangelizaba Santo Tomás de Aquino? Iniciaba por la ley natural. Pero desde la ley natural apuntaba hacia Dios, hacia la revelación, o sea, se lo llevaba hasta acá. Entonces nosotros, ¿cómo le hablamos a una persona de esa? Le hablas desde la ley natural. Entonces por eso, cuando hablo del diseño, lo de la diferencia entre el varón y la mujer, eso es autoevidente. Que es lo que decíamos de Santo Tomás. Significa que incluso una persona que no cree en Dios, pero que es honesta, por lo menos, porque hay personas que no creen porque no quieren creer, y ahí no hay nada que hacer, pero una persona que es honesta puede reconocer esas diferencias. Y desde las diferencias, tú le puedes decir, mira, es que con estas diferencias, aquí hay un claro llamado a que la persona esta se desarrolle de una forma distinta. Por ejemplo, todo esto que hemos hablado aquí, etos, tiene que ver con comportamiento. Por ejemplo, los que estudian psicología saben que la etología es el estudio del comportamiento, ¿cierto? Entonces tiene que ver cómo te comportas tú. Entonces, si el cerebro del varón es distinto al de la mujer, ¿qué tú concluyes con eso? Que el comportamiento del varón debe ser distinto al de la mujer. Y ahí hablaste desde la ley natural. Entonces, muy probablemente esto sí lo puedes explicar desde la ley natural. Más difícil, por supuesto, pero ahí tú le empiezas a decir, mira cómo esto también apunta a que Dios nos creó. Por ejemplo, ¿cierto? en el caso de textos están mencionados Agustín Laje y Nicolás Márquez, ellos no son propiamente pues devocionales y muy religiosos. O sea, ellos, Su argumento es secular. Su argumento es netamente desde la razón, desde la ley natural. Puedes, por ejemplo, decirle a un transgénero que dice que
Miren, porque realmente no es un hombre. una recomendación con eso que dice Juli, que me pareció muy bueno, nuestra argumentación con ellos desde la ley natural. Hay una doctora, se la recomiendo, se llama la doctora Pilar Calva. Pilar Vázquez Calva, no, es Pilar Calva, mentiras. Ese Vázquez es de una profesora. De España. Ella es mexicana, Pilar Calva. Esta mujer ella es genetista, subespecialista en citogenética, maestría en bioética, es una estudiadísima. Esa mujer fue estudiante de un señor que se llamó Jerome Lejeune. ¿Han escuchado de él? Jerome Lejeune es, dentro de poquito va a ser un patrono pro vida, está en proceso de canonización y todo. Era el que descubrió la trisomía 21, un genetista impresionante, amigo del Papa Juan Pablo II. Ella fue estudiante de él. Esa mujer es católica, excelente. Y ella explica que en bioética se entiende como éticamente correcto todo lo que es conforme natura. Miren esto qué interesante. Conforme natura. Y es éticamente incorrecto todo lo que sea contra natura. Contra natura. Entonces ella habla desde la ley natural, pero ella dice, miren, yo no les voy a meter a ustedes ni filosofía y teología con esto de la ley natural. Yo les voy a hablar de fisiología y anatomía. Sí. Entonces ella dice, la anatomía, ¿qué es? La composición del cuerpo. Fisiología, ¿qué es? Cómo se desarrolla, o sea, cómo se mueve esa composición del cuerpo. Listo. Si yo a usted le llego a una clase de médicos, de estudiantes de medicina, dice, si yo a usted le llego con este hueso del fémur fragmentado en 10 pedazos, y usted que es médico o ortopedista, digamos, usted me dice, hombre, ese pie como en zigzag se le ve hasta bonito, déjeselo así. Si usted quiere aceptar su vida de esa forma, ¿por qué no? Vea, déjeselo de esa forma. ¿Eso qué fue? ¿Conforme natura o contra natura? Contra natura, por tanto es incorrecto. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la labor del médico? La labor del médico en ese caso sería restaurar ese pie conforme a la naturaleza que tiene. ¿Cierto? El hueso del fémur conforme a la naturaleza. Entonces, ¿qué hace? Pues obviamente puede usar cosas como artificiales, plaquetas, no sé qué, pero trata de que el hueso quede lo más parecido a su naturaleza. Ahí tú ya estás reconociendo que tenemos una naturaleza definida. ¿Cierto? Si no la tuviéramos, si fuera como estos señores dicen, entonces déjese el hueso como un zigzag. ¿Qué tiene malo? Y si usted se identifica de esa forma, si yo me identifico como lombriz, me mocho los brazos y me tiro al piso a dar vuelta, entonces soy una lombriz. Por supuesto que no. Tú tienes una naturaleza definida. Y eso lo dice la bioética. Es conforme natura, entonces éticamente correcto. ¿Qué sucede? Que tú puedes aplicar eso al tema de la sexualidad. Porque tú dices, a ver, este señor que era atleta olímpico, Bruce Jenner, llegó y dijo, no, de ahora en adelante yo no soy hombre, sino que ahora voy a ser mujer y me voy a cambiar de sexo y ahora me llamo Caitlyn Jenner, entonces me van a tener que llamar todos Caitlyn Jenner. Yo no sé qué habrá hecho, pero muy probablemente lo que ese señor hizo fue mutilar sus genitales. ¿Cierto? ¿Qué sucedió ahí? Unos órganos completamente sanos, ¿cierto? Sanos, bien, los destruyó. ¿Eso es un acto conforme natura o contra natura? Contra natura. Yo le hablé de Dios ahí a usted en ningún momento. Yo le estoy diciendo ahí, usted tiene una naturaleza en sus órganos, cualquier médico se lo va a reconocer. Por tanto, usted, eso que es saludable, consérvelo en su salud. ¿Yo por qué voy a andar con un hueso fragmentado en pedacitos? Eso no es bueno, eso no es saludable. ¿Me hago entender? A mí me pareció el mejor argumento que he escuchado contra la ideología de género. Muy sencillo. Porque ahí te está reconociendo que hay una ley natural y te lo está diciendo desde la ciencia. Soporte científico. Lo bueno de la ley natural es que además de que es autoevidente, la ciencia nunca lo va a negar, porque precisamente es comprobable. Pero el problema es que la ideología de género pues, rechaza la naturaleza. Sí, usted argumenta desde la naturaleza, entonces no van a aceptar eso. Si una mujer que se cree hombre queda en embarazo, usted no le puede decir que ya que usted es mujer porque quedó en embarazo. Ella lo que le va a decir es que los hombres también se embarazan. No, pero exacto. O sea, el punto es, tu argumentación debe ir hacia derrumbar esa premisa. Porque de otra forma, entonces, estás reconociéndole, estás argumentando, asumiendo algo que todavía no te ha comprobado, sino que esa persona te lo compruebe. Es decir, a quien se le pide la argumentación o la comprobación es a esa persona que está afirmándolo. Entonces, si tú lo afirmas, pues pruébame que tú no eres un varón, pruébame que tú eres una mujer. Y ahí tiene la carga de la prueba de esa persona y no tiene cómo comprobarla.
Porque, o sea, tú tienes que apuntar esa premisa, porque si no, estás trabajando por los círculos, o sea, estás como de satélite trabajándole por los lados y no estás trabajando al problema principal. El problema principal es que niegan la naturaleza. Y nuestra argumentación contra la ideología de género no es asúmete como tú quieras, pero entonces no se lo enseñes a mis hijos, o asúmete como tú quieras, pero no lo institucionalices en un Estado. Eso también. Pero especialmente es que si tú te asumes de esta forma, tú tienes un problema de salud que te va a hacer daño por el resto de tu vida. O sea, esto es grave. Es que pues, la ley natural es objetiva, pero el problema es la conciencia deformada, que interpreta. No importa. Si hay honestidad intelectual, la conciencia puede adaptarse a eso, porque es autoevidente. Entonces la persona puede entenderlo perfectamente. O sea, una conciencia deformada, de todos modos, si tiene pureza de intención, que es el primer paso para la conversión, para la contrición, para todo, puede reconocer, por ejemplo, que matar a una persona está mal. O sea, que es necesario preservar la propia vida, por ejemplo. Eso es autoevidente, ¿cierto? Asimismo puede reconocer que un varón es distinto de una mujer, si tiene en verdad honestidad intelectual. Entonces el camino es apuntar hacia primero eso. A ver, vamos a trabajar primero, busquemos la verdad. O sea, yo aquí entro incluso, a mí me gusta hablar como eso de ser mente abierta, pero inicia así. A ver, busquemos la verdad juntos. O sea, yo no te voy a decir que yo tengo la verdad. Busquémosla. A mí esto me parece autoevidente, dime por qué no te parece a ti. O sea, ¿por qué esto no es naturaleza? ¿Por qué esto no es natural? Porque hay personas que son XY y otras que son XX. Y todas las diferencias que hemos dicho. Siempre hay que trabajar, porque ese es el problema fundamental. Es que muchas veces son descarados. O sea, una feminista puede llegar a aceptarte que está matando a un ser humano y no importarte. Es mejor. Yo prefiero que lo reconozca. Porque así, cuando lo reconoce, por lo menos ya tiene encima la contradicción en su corazón. Yo prefiero eso. Ya eso es descarado, ya eso es no honestidad. ¿Me voy a entender? Es querer que sea distinto, pero ya tú estás viviendo una mentira. Si tú quieres la verdad, ahí está. ¿Me voy a entender? Entonces ya no hay una argumentación. Si la persona en verdad desea la verdad, es mucho más fácil que llegue a esto. Ya, si lo que quiere es no querer la verdad, ahí está esclava de su querer, de su voluntad. Como dice un obispo, la gana es una dictadura, decía él. Cuando uno dice yo hago lo que me dé la gana, sí, eso es mentira, tú no eres libre, porque la gana es una dictadura. La gana te va a mandar. Un ejemplo, cuántas descargas que llegan. Ayer estaba viendo por ejemplo un video de YouTube, no sé qué año o cuándo pasó esto, una feminista en España, vegana, que decía que estaba en contra de los corrales de gallinas, de la producción de huevos, porque ella lo relaciona con un campo de concentración para gallinas. Dicen que los gallos violan a las gallinas, que los gallos no sí, lo escuché. deberían matar a las gallinas. Y adicional tenía un pañuelo verde, apoyando el aborto, ¿cierto? Ella decía, por ejemplo, que no había forma humana para matar a alguien, no había forma digna o adecuada de matar a alguien, ¿cierto? Entonces el descaro llega a dos puntos, en el que tú defiendes de matar a un niño, o promover el aborto, y decir que al final no debemos de matar ni siquiera a un animal de ninguna forma, ni siquiera para alimentarnos correctamente, y aunque les des las condiciones adecuadas de las gallinas, porque incluso las gallinas, el problema es que mostraron dónde estaban las gallinas y las gallinas vivían en un lugar impresionante, las sacaban a caminar, o sea, vivían mejor que cualquier gallinero que uno conoce. Eso es lo más ridículo, tenían las mejores condiciones, tenían hasta aire acondicionado, cada momento. adecuado para otro. Una cosa impresionante, ella estaba en ese tema, o sea, al final no hay razón, no hay lógica, no hay nada, sino que es un empecinamiento en lo que ellos piensan. Sí, entonces ahí uno tiene que ver eso, o sea, si es razonamiento motivado, o sea, si la persona lo hace porque ajustó su vida de esa forma. Fulton Sheen tiene una cosa muy bacana, que eso nosotros lo hemos dicho mucho. Atentos con esto, ¿quién como Dios? Él dice, hay personas que les toca pensar cómo viven porque no son capaces de cambiar su forma de pensar. O sea, no son capaces de cambiar su forma de vida, ¿cierto? O sea, como su forma de vida les exige pensar de una forma específica, prefieren más bien pensar de esa forma, o sea, se autojustifican y están como peleando contra su propia conciencia todo el tiempo porque no han sido capaces de salir de ahí. O sea, por ejemplo, una persona muy amarrada en un pecado, ¿cierto? Prefiere más bien negar a Dios. Por ejemplo, dicen que el ateísmo muchas veces no es tanto negar a Dios, sino la búsqueda del permiso para hacer algo ya que Dios no existe. ¿Me hago entender? O sea, como que ya que Dios no existe, entonces ya no tengo esta carga moral de que tengo que vivir de esta forma, que lo entienden como una carga que está mal, porque es que Dios ya no está en la película. ¿Me hago entender? Entonces un razonamiento motivado. O sea, este querer me motivó a pensar de esa forma. Entonces muchas veces es lo que sucede. ¿Qué hace uno ahí? Pues
Hombre, primero hablarle el corazón. Por eso es que en la apologética a veces uno muchas veces queda en dar razones, dar razones, dar razones, dar razones. A veces la belleza y el amor de Dios pues convierte mucho mejor. Y por eso es mejor mostrar que argumentar. Por ejemplo, el caso mío, a mí me dieron muchas razones, charlas, las que usted quiera, pero hasta que vi a Dios ahí, cambié. Claro, yo no creía en Dios, era porque yo tenía mis cosas en las que me quería justificar y pues, no quería tener a Dios en esa película, ¿me van a entender? Entonces miren cómo es ese camino, nuestro llamado es eso, pero todo ser humano tiene en su corazón inscrito 3 deseos. Esto lo dicen todos más. Nuestro espíritu está configurado hacia la verdad, la belleza y el bien, que en el fondo se traducen en un solo deseo, que es el deseo de felicidad. Entonces, como nosotros deseamos eso, Dios lo colocó en tu corazón como un mapa para que lo busques. O sea, todo ser humano puede buscar a Dios. Si tú le muestras la verdad, le muestras la belleza de esa verdad, Benedicto dice que la belleza es como un dardo que hiere el corazón y te abre los ojos para poder contemplar la verdad. A veces los argumentos no entran, pero tú le muestras a alguien la belleza de esto y ya. Es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Entonces eso pasa mucho. ¿Tú vas a decir algo, Julio? Sí, pues que para nosotros pues que misioneros vamos mucho a retiros espirituales donde es un ambiente digamos que idóneo, donde digamos que la persona está más dispuesta, o sea, de cara a Dios a buscar la verdad. Porque todos estos debates que nosotros tenemos afuera, se ve como una persona en el metro y la persona no, muchas veces no busca la verdad del corazón, ¿cierto? Está influenciada ideológicamente o tiene mucho argumento en la cabeza. Otra cosa otra cosa que también pasa es que uno está bajo el luz del Espíritu Santo y muchas veces no te va a entender lo que tú le estás diciendo, ¿cierto? Entonces se va a cerrar en que la mujer, pues cierto, este tema va a ser cosas incoherentes como el tema de los veganos y el aborto, porque también, digamos que eso se refiere mucho a un misterio espiritual, bajo la indicación del Espíritu Santo, que la persona no entiende, no comprende muchas cosas. Pero en el retiro espiritual, que es un ambiente, digamos, más, como más idóneo, la persona está más abierta, estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, la persona pues, va buscando a Dios, o sea, va buscando a Dios porque ya sabe que Dios existe y quiere buscar la verdad. Que sería lo mejor que uno le puede decir, por ejemplo, a una mujer que aún tiene muy deformada la visión de masculinidad y feminidad, ¿cierto? Que la que estamos hablando ahorita, de que pasamos del extremo del hombre musculoso, ¿cierto? Que machista, ¿cierto? Y ha deformado esa visión, o esa visión de mujer, ¿cierto? Que tiene muchas mujeres que la mujer ya no puede echar en la cara pues, a los hijos, que no está destinada para ser mujer, para ser maternidad, ¿cierto? Que eso que hace en la casa ya no, que tiene que salir, ser autosuficiente, autoproveerse. ¿Qué sería lo mejor que uno le podría decir a una mujer? Digamos que, aunque el Señor dice que en su momento pondrá las palabras, pero que sería lo mejor que uno le podría decir a una mujer, digamos, con vista a poder como obtener una visión correcta de la feminidad. Yo digo que lo primero, lo que acabaste de decir al final, es una gracia. O sea, el Señor te da las palabras y le da a él, a la persona, la luz, que es lo que tú dijiste. Y por eso un retiro de conversión es muy distinto a una hora en la calle. Eso es como pescar en el mar y en una pecera. O sea, es completamente distinto. Y porque en retiros hay gracias especiales que la Virgen derrama hacia chorros, especialmente en un retiro. No, porque la persona buscando la verdad. O Esa sea, intención cambia además todo. La persona en la calle no está buscando la verdad, está buscando defender una opinión ideológica, o porque pertenece a un grupo latinamente influenciada, o porque no está en gracia de Dios, o porque le ha entregado su alma al demonio y ya no puede razonar, pues cualquier cosa, ¿cierto? Porque está influenciada económicamente y su vida depende de eso. Por ejemplo, una abogada, esas que son antivida, ¿cierto? Que su vida económicamente depende de eso y si no depende de eso la echan. Entonces tiene que defender eso. Pero en un retiro espiritual la persona va buscando de Dios, o sea, va a buscar la verdad. Sí. ¿Qué sería lo más que uno le podría decir? O una persona puede estar argumento, no sé, o qué. A ver, yo lo primero que le diría, o sea, una vez dicho eso, que es una gracia, yo le diría que eso está inscrito en su corazón. O sea, que de pronto hay muchas cosas que la han aturdido para que no vea eso, pero no hay ser humano que no tenga esto, que no desee eso que está ahí. No hay persona que no la desee, porque es que eso es de nuestra naturaleza. O sea, lo que Dios nos dice ahí es que esto es un deseo universal. O sea, cada persona tiene ese deseo. O sea, toda mujer tiene ese deseo de ser compañera, tiene ese deseo de ser madre, tiene ese deseo de ser esposa. Ese está en su corazón, está inscrito. Entonces, en principio, decirle eso, por ejemplo, a partir de ejemplos. ¿Cierto? Es clave los ejemplos. Yo les explicaba a ustedes esto de manera, como conceptos nada más, palabras, ustedes quieren, pero les ponía ejemplos y todos brillaban los ojos enseguida. Cambia muchísimo.
Entonces, por ejemplo, yo creo que sería mucho eso. Uno le puede preguntar a la persona experiencias o colocar, por ejemplo, una experiencia. Si es un varón, uno como varón mucho más fácil. Hombre, a mí me pasa que yo, por ejemplo, me desarrollo de esta forma, me pasa esto, y yo siento que hice algo importante, como que me desarrollé, por ejemplo, cuando hago un favor por alguien, cuando me sacrifico por alguien. O sea, me voy a entender como esa línea. Entonces, eso habla de la vocación que tú tienes, porque Dios te creó de esta forma. Y eso ayuda mucho. Por ejemplo, para ayudar a personas, por ejemplo, que están luchando con la homosexualidad, esto es clave. Porque tú le puedes ayudar. Obviamente también está la gracia de Dios, también tiene un proceso también psicológico, seguro. Esto ayuda muchísimo. Porque tú le dices, empieza por esto. Esto no es muy difícil. Y el que incluso experimenta la atracción por el mismo sexo, seguramente puede vivir esto. O sea, puede empezar a vivir esto. Porque tiene incluso el deseo. Lo que tiene es un problema, que bueno, los psicólogos explicarán eso, pero esto lo puede vivir. La vocación de ser esposo, de ser papá, la tiene. La vocación de ser cabeza, la vocación, ahí está. Muchas veces tiene una frustración de que no lo ha logrado, pero eso no significa que tenga el deseo. Precisamente porque hay una frustración es porque hubo un deseo. Uy, una frase buenísima de Santo Tomás de Aquino, buenísima, sobre el fin. Y esto yo creo que explica todo. Él dice, si no tuviéramos un fin, no tuviéramos deseos. Mi letra es horrible, bueno. Si no tuviéramos un fin, no tuviéramos deseos. Eso es importantísimo. Christopher West tiene un libro que se llama algo así como Llena estos corazones. Y entonces el libro consiste en 3 palabras. Llena estos corazones. De Christopher West. El cuarto autor que les dije. Vamos a anotarlo acá. Christopher West. El libro se llama algo así como Llena estos corazones. Ese que tiene con sus cosas. No es tan grave, o sea, pero sí tiene sus detalles. Por ejemplo, hay un libro que a mí me parece que creo que el único en donde yo le encontraba algo que me parece como UEFA es en uno que se llama La Buena Nueva sobre el Sexo y el Matrimonio, que es casi como un catecismo, es buenísimo. Hay una parte en la que habla de moral sexual que es un poquito pasadito, pero solamente en un pedacito de moral sexual. Es un poquito pasado, que yo eso no me gustó, pero me hice loco y seguí. Pero el resto, el hombre es muy bueno. Él tiene un libro que se llama La Buena Nueva sobre el Sexo y el Matrimonio. Es buenísimo, es como el más promovido de él. Está como en moradito, tiene unos anillos, esto es curioso. La Buena Nueva sobre el Sexo y el Matrimonio. En este libro, él habla en ese libro de 3 palabras, que son deseo, diseño y destino. Aquí estamos hablando de 2, ¿se acuerdan? Pero este es otro libro, ¿verdad? Sí, el que les dije, el de Llena estos corazones es otro. Es en el que él habla de eso. Deseo, diseño y destino. Entonces, yo aquí no metí el tema del deseo, porque lo vamos a hablar más adelante, sino que hablamos nada más del diseño y del destino. Pero una cosa importante para uno explicar, creo que la mejor forma de explicar el diseño y el destino y explicar todo esto es a partir de los deseos. Porque tú le explicas a la persona cómo lo desea. Tú le dices, mira, tú deseas esto. Tú empiezas a escribir el deseo y la persona dice, sí. Porque todos tenemos ese deseo natural en nuestros corazones. Entonces, importante, Santo Tomás dice eso. Si no tuviéramos un fin en nuestra vida, un diseño, un telos, lo que dice ahí, o sea, un fin al que Dios nos creó, hacia donde vamos las cosas, no desearíamos. Es que fuimos creados para el cielo y por tanto deseamos el cielo. En nuestra naturaleza está desear ese cielo. Eso es verdad, porque ahora, por ejemplo, las parejas homoparentales, aunque los hombres quieren adoptar, porque tienen un llamado directo. Claro, por supuesto. Y las mujeres que son, por ejemplo, mujer y mujer, la pareja, quieren adoptar también, porque también tienen un deseo, digamos, que Dios está dando Maternidad. un fin, un deseo hacia la maternidad. Sí. Y bueno, y las frustraciones que hay en la parte de esposo y esposas, porque no las van a encontrar. Bueno, en fin, una cosa importante, eso sirve para la apologética, pero aquí para nosotros, para el taller, lo importante es que lo aprendamos para nosotros. Es decir, estamos hablando del sueño de Dios para nuestras vidas. Nosotros muchas veces hay características propias de nuestra masculinidad o de la feminidad en las que nosotros a veces sentimos que no nos hemos desarrollado. O en las que sentimos un llamado y que de pronto a veces tenemos frustraciones. Eso pasa. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se van a ir a reflexionar a la capilla en silencio para ustedes. Se van a ir a reflexionar sobre todo esto que hemos hablado, que es el sueño de Dios para tu vida. ¿Cómo te soñó? Todo lo que has venido escuchando. ¿Cómo te soñó en tu vida? ¿Cuánto tiempo?
Ya te voy a decir. Doy las características y vamos. Entonces van a hacer eso, ¿cierto? Pero entonces van a leer estas dos citas bíblicas para que las anoten. Sí. Génesis 1. Génesis 1 del 26 al 31. Génesis 2 del 15 al 25. Entonces, ustedes leen esas dos y miren lo que van a hacer. Van a hacerle una pregunta al Señor. ¿Cómo me soñaste? No más. Eso es todo. ¿Cómo me soñaste? Y habiendo leído esto y habiendo escuchado todo esto, ahí le preguntan. Y eso va a ser muy bonito. Por ejemplo, en estas características de la masculinidad o de la feminidad. Dios tuvo un sueño para tu vida. Y esto habla mucho de la vocación. Pero Dios no te va a responder ahí de una vez, mira, te di la vocación de cura o de monja. No, pero te va a dar muchas cosas que más adelante, cuando tú desarrolles algún discernimiento de vocación o si ya lo hiciste, te perfecciona la vocación, esto va a ayudar muchísimo. ¿Cómo me soñaste? Sí, ¿cómo me soñaste?